La idea de hacer las tertulias eh, vino porque muchos hemos querido conversar sobre teología y a veces faltan espacios para poder hacerlo. Conversar con cierto nivel de compromiso con Jesús, cierto compromiso con su cuerpo y cierto compromiso con un pensamiento crítico. Entonces hemos abierto estas tertulias para poder conversar entre personas que aman a Jesús, de repente personas que están buscando más de Jesús también. Y mi idea es que podamos charlar todos, ¿sí? Voy a dar una pequeña presentación, pero me encantaría que me interrumpieran y que me hicieran preguntas o que nos hagamos preguntas entre todos para poder conversar estos temas que nos interesan. Me alegra ver la diversidad de las personas que están, personas desde Estados Unidos hasta Canadá, en realidad, hasta Argentina, personas de distintas iglesias también. Eso está buenísimo, así podamos ir sumando diferentes ideas, diferentes experiencias. Eh, pero la inquietud para la tertulia de esta noche vino eh, porque muchas personas piensan en la fe como algo abstracto, ¿sí? Como una serie de doctrinas o de pensamientos que son difíciles de entender y a veces me doy cuenta, la gente pregunta, ¿vos qué haces? Yo digo, bueno, soy teólogo. Qué difícil, debe ser muy, muy complicado, muy complejo. Pero en realidad la fe se trata de hechos históricos, es un gran relato, es una gran historia. Entonces vamos a tratar de ver cómo ha afectado ciertas visiones de cristianismo en el qué hacer cristiano y en el qué hacer teológico. Bien, como le decía, voy a compartir algo en una presentación, pero me encantaría que pudiéramos también eh, ir charlando estos temas juntos. Así que no tengan miedo de interrumpirme. Estaba pensando en de qué manera nos acercamos a las escrituras. Y mucho nos acercamos en primera instancia con curiosidad, ¿sí? Queremos saber qué onda, qué es lo que dice la Biblia, quién es este Dios, quién habla, si es un Dios violento, si no lo es, cómo interactúa con la humanidad, qué es lo que nos quiere decir, quién es ese pueblo Israel que eligió. Entonces nos acercamos con curiosidad y para una primera lectura está buena, está buena la curiosidad. Muchos se acercan a la Biblia buscando controlar el relato, buscando de alguna forma ejercer poder sobre otros, ¿sí? Buscan de alguna forma imponer su verdad usando la Biblia, ¿sí? Y hay otras personas que se acercan buscando conocer a Dios, conocer su revelación, buscando conocer la voluntad de Dios para con la humanidad. Las lecturas que salen de la mera curiosidad llevan más que todo a lecturas banales. Eh, Uno podría leer, por ejemplo, las grandes novelas como Guerra y Paz o alguna una poesía medieval como la Divina Comedia, y puede ser que ni le va ni le viene, sino que es una lectura interesante, es parte de nuestra cultura occidental y nos interesa conocerla. Pero la Biblia pretende ser mucho más que una lectura banal. Cuando buscamos acercarnos a la Biblia para poder controlar, muchas veces caemos en el biblicismo o en el sectarismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia reemplaza a Jesús, reemplaza a Dios. Y el centro de la fe llega hacia la Biblia, ¿sí? Hablamos de obedecer a la Biblia, hacer caso a la Biblia,
de honrar la Biblia, de seguir la Biblia, y no hablamos de adorar a Jesús, seguir a Jesús, ser como Jesús, obedecer a Jesús. Entonces, el biblicismo es un tipo de idolatría disfrazada de buenas intenciones, ¿sí? Otra tentación es el sectarismo, ¿sí? ¿Qué es el sectarismo en sí? Es querer buscar seguridades donde Dios no, eh, donde Dios no las promete, digamos, ¿sí? La seguridad eh, de nuestra salvación no viene por la iglesia, viene por Jesús. Somos salvos por gracia, por medio de la obra de Jesús. Pero muchas personas quieren utilizar la Biblia para asegurar su salvación mediante una interpretación particular de las escrituras. Y eso complica bastante la cosa. También hay un acercamiento, como decíamos, por conocimiento que nos lleva a un verdadero encuentro con Dios. Y eso debería ser eh, nuestro mayor deseo, encontrarnos con Dios. ¿Qué piensan de estas lecturas o estos acercamientos? ¿Habrán otros acercamientos más a la Biblia que vemos? ¿O existen otras razones por las cuales podrían ser perjudiciales estas lecturas? ¿Qué piensan? No todos a la vez. Vamos. Hermano, si me alcanzan a escuchar, ¿verdad? Lo que acabas de decir básicamente son tres diferentes perspectivas que vienen a determinar un común denominador en nuestra aproximación al texto, en nuestra aproximación a la escritura. Y ahí muchas veces nos perdemos en las buenas intenciones, se nos pierden las buenas intenciones, porque ya utilizamos la escritura no tanto para un encuentro con Dios, que sería nuestra meta principal, sino es para atacar o para poder hacer notar nuestras diferencias de opinión en su mayoría las veces, ¿no? ¿Quién mejor que nadie, que la Iglesia de Cristo? Sabemos perfectamente esto, que muchos de nuestros problemas son por cuestiones de opinión, no necesariamente por cuestiones doctrinales, ¿no? Pero me encanta la forma en la que lo has dividido en tres diferentes perspectivas, porque eso nos ayuda a conocernos a nosotros mismos como estudiantes de la Biblia, ¿no? Sí. Muchas veces hablamos de la lectura bíblica, de leer la Biblia, pero también la Biblia nos lee a nosotros, ¿sí? Delata nuestros propios prejuicios, nuestras búsquedas, si son sinceros o no. Así que no solamente vamos descubriendo a Dios, sino que la Biblia sirve como espejo para descubrir, o sea, para que podamos descubrir nosotros cuáles son nuestras verdaderas intenciones a la hora de acercarnos al texto. Muy bien, ¿alguien más? Jonathan, Sí, ¿sí me puedes escuchar? sí. Cierto. Ok, yo creo que a veces eso puede ser algo progresivo, porque yo creo también que mucha gente se ha acercado a la Biblia por curiosidad, Mm. pero lo importante es no quedarse ahí. Y a veces es como una evolución, ¿cierto? Yo me acerco por curiosidad, después caigo en un cierto tipo de biblicismo, pero lo importante creo yo que no es quedarme ahí, sino al final buscar el encuentro con Dios. Porque no creo que vaya, el punto mío es que a veces los extremos es lo malo. Entonces creo que a veces puede ser, podemos verlo también como una evolución o algo progresivo, en donde yo me acerco por curiosidad, puedo caer en un cierto tipo de biblicismo, pero al final de cuentas la intención y lo que importa es que yo pueda tener el encuentro con Dios. Y cuando eso no es posible, cuando yo me quedo en la curiosidad o me quedo en el biblicismo, entonces es cuando se convierte esto en un problema. Totalmente. Eh, Todos nosotros nos acercamos a Dios por diferentes motivos, ¿sí? Es muy difícil que tengamos el corazón puro y limpio antes de conocer a Dios, ¿no? Justamente para eso queremos conocer a Dios. Entonces, obviamente debemos ir a su palabra, a Él, eh, como estemos en el momento,
¿no? Porque la idea es eso, de encontrarnos con Él. Muy bien. De repente han escuchado una frase que dice, un texto sin contexto puede ser un pretexto para cualquier interpretación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿O cuál sería un ejemplo de eso? Un texto sin un contexto podría llegar a ser un pretexto para cualquier interpretación. ¿Cómo hemos visto eso en la práctica? Edgar, no te escuchamos. Si no participan, voy a estar yo solo aquí, ¿eh? Uno de los ejemplos que más comunes que yo conozco, hermano, que recuerdo, es Hechos 16:31, cuando estaban los apóstoles, el carcelero que llega y les dice, varones hermanos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La idea es, en la práctica, tomamos el versículo, lo sacamos del contexto y le robamos toda la esencia de doctrinal, ¿no? O de la enseñanza misma, la esencia espiritual, y lo hacemos una doctrina. Es ahí donde yo he visto este fenómeno en la práctica. Cuando no vemos qué fue exactamente lo que pasó antes de que se dijeran esas palabras y qué fue lo que pasó después. Entonces nos robamos el hecho de ver el cuadro completo. Entonces nos estamos formando una serie de cuadros pequeños y empezamos a inventarnos ya doctrinas que escapan completamente de la verdad del Señor, desde mi punto de vista, ¿no? Eso es lo que yo veo en esa práctica. Muy bien. Yo estaba pensando, primero que me gustó mucho cómo lo expusiste, porque creo que hay que animarse a decir idolatría, digamos, no me sale ni la palabra, pero me parece que es algo que está tan instalado la sola escritura en nuestro contexto, o en los contextos protestantes, evangélicos, que cuestionar esa sola autoridad de la Biblia me parece valiente. Teniendo, digamos, eso en mente, que me parece muy importante, yo a veces me pregunto, y desde un punto espiritual, si la sola lectura de la Biblia como palabra revelada puede llevarte a Dios si una lectura en comunidad. Es una gran pregunta que a veces me hago. A mí me parece muy peligroso, pero no lo sé. Y en cuanto a recortar versículos, sacar versículos de contexto, agarrar versículos y hacer doctrinas, a mí algo que hace poco desde el estudio fui descubriendo, que es esta lectura un poco más progresiva de la Biblia, que también puede ser cuestionable, pero digamos, yo encuentro una revelación muy profunda ahí. Bueno, lo veo en esos casos. Por ejemplo, se me ocurre el pecado generacional, ¿no? De generaciones anteriores. Y como en la misma Biblia uno ve una progresión de eso mismo que era descartado. Pero creo que todos podemos llegar a conocer alguna denominación, y sin querer herir susceptibilidades, ¿no? Que quizás, no sé, hace ese tipo de libera, no sé cómo decirlo, pero bueno, esas cosas. Entonces digo, no sé, pero a mí siempre me queda esa pregunta, y la verdad que, bueno, no sé si la podemos contestar, pero si la sola lectura de la Biblia individual puede llevarte a Dios, no lo sé. Muy bien. Cuando se plantean las 5 solas de Reforma Protestante, no se hace en un vacío histórico, sino que están respondiendo a un determinado contexto histórico en que se ha pervertido la fe de una manera muy grosera. Se tiene todo la tradición cristiana, la parte buena y la parte mala que han ido agregando los hombres a través de los años. Sin embargo, creo que debemos reconocer que la iglesia es una comunidad de intérpretes, una comunidad interpretativa,
y estamos en constante diálogo con los cristianos que han ido delante de nosotros y los cristianos que están vivos actualmente, ¿sí? La lectura bíblica más segura es la que está hecha en comunión con otros, en comunidad. Hay gente que lee aisladamente la Biblia y llegan a creer unas locuras o inventen nuevas herejías o repiten las mismas herejías que hace 1800 años la iglesia ya entendió que no van. Pero pueden llegar a ser lecturas muy ingenuas, incluso peligrosas, porque desconocen la historia de la interpretación. Entonces creo que debemos leer en comunidad, es lo más correcto, y siempre cuando no tengamos una comunidad interpretativa o una comunidad que lee mucho la Biblia, tenemos que recurrir a los recursos impresos, ¿no? A los libros, a los teólogos que vinieron, teólogos y teólogas que vinieron antes de nosotros, para que podamos entender un poco más de dónde estamos parados. Ahora, ¿por qué esto es interesante en cuanto a la historia de la Biblia? Porque en parte lo que hizo la Reforma Protestante en Europa es hacer que el cristianismo pareciera más una abstracción, ¿sí? Yo no soy quien para criticar a Calvino ni Lutero, ni Zwingli, ni otros que hicieron cosas que no sé si me animaría a hacer lo que ellos hicieron. Entonces, mis respetos. Pero también con los años hay que criticar la herencia que hemos recibido, como los que vendrán después de nosotros van a hacer con la herencia que nosotros hemos pasado. Pero han hecho de la fe una gran abstracción. Por ejemplo, ven en la carta de Pablo a los romanos meramente un tratado teológico y se les olvidó que es una carta a personas reales, con problemas reales. Se les olvidó, pareciera, o por lo menos lo que rescatamos de lo que ellos dijeron acerca de la carta de Pablo de los romanos, se nos ha olvidado que es una carta y no un tratado teológico. En ese sentido, a la hora de leer la carta, si la leemos parte de un gran relato de una iglesia que es nueva humanidad, que recoge tanto a judíos como gentiles en una ciudad pagana, llega a tener más sentido. Vemos el Evangelio también en el capítulo 12, cuando habla de hospitalidad. No es solamente la justificación por la fe y estas cuestiones que son un poco más difíciles de entender si no nos aferramos a la gran historia que viene relatándose desde el libro de Génesis. Entonces, un pequeño relato, o sea, una porción de la escritura, ese pequeño relato divorciado del relato principal, pierde su sentido. ¿Sí? Esto lo sabemos bien. Si nosotros vemos 5 minutos de una película, no podemos decir que entendimos toda la historia. ¿Sí? Anoche yo estaba leyendo una novela y una mujer de 3 bebés en la autopista y agarra esos 3 bebés y se va corriendo, mientras la mujer que las venía llevando se queda. Si esto es lo único que les cuento, van a decir que la mujer está robando los bebés. Pero si supieran que es una novela que trata de la avanzada Alemania en Francia de la Segunda Guerra Mundial y los soldados habían acabado de matar a la madre y esta mujer rescata a los bebés y se los lleva lejos de donde están los alemanes, entonces es otra historia. ¿Sí? Y muchas veces lo que hemos hecho, especialmente con los 4 evangelios, es que hemos leído los 4 evangelios como hechos aislados. ¿Sí? Y también lo hemos hecho con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, David y Goliat se trata de ser valiente. Salomón nos enseña cómo ser sabio. David nos enseña a expresar nuestros sentimientos delante de Dios. Hemos hecho los relatos más pequeños de la Biblia, hechos moralizantes. Y definitivamente, o seguramente, hay moralejas a las historias, ¿no? Aprendamos sobre
el abuso del poder cuando leemos acerca de David. Aprendemos acerca de la vanidad cuando leemos de Salomón. Eso es cierto, pero también en otro nivel de lectura forman parte de un gran relato que comienza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Y si nosotros no vemos ese hilo conductor, podemos llegar a perder un poco, bastante, la intención de los distintos autores. Acá quisiera darles 4 pistas o 4 pautas para la lectura bíblica. Primero, debemos entender que la Biblia no fue escrita para responder a nuestras preguntas o inquietudes. ¿Sí? Moisés no escribió la Torá pensando en nosotros. Entonces, muchas veces no va a responder a nuestras preguntas y nuestras inquietudes. Muchas de nuestras preguntas son las mismas preguntas que tenía en el mundo antiguo, pero algunas son diferentes. Y no vamos a encontrar las respuestas si no aprendemos primero a formular las preguntas. ¿Sí? La misma Biblia se encarga de enseñarnos a hacerle preguntas para que podamos encontrar respuestas. Luego debemos entender que la Biblia fue inspirada por Dios y escrita por humanos en diferentes culturas y en diferentes idiomas. ¿Sí? La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, pero en diferentes tipos de hebreo, porque escribieron en diferentes momentos históricos, bajo diferentes imperios, en diferentes experiencias. Y eso nos enseña que Dios utiliza al ser humano como colaborador y utiliza la cultura como vehículo de la revelación divina. ¿Sí? Que Dios se mete en nuestras historias y en nuestros idiomas para poder darse a conocer, para poder dar a conocer su voluntad. Entonces no debemos despreciar nuestras culturas ni nuestros idiomas, nuestra forma de contar historia. Más bien son herramientas para acercarnos a la revelación divina. Debemos entender que la Biblia no fue escrita en un vacío histórico y teológico. ¿Sí? La Biblia fue escrita por humanos en contacto con diferentes culturas y religiones. El libro de Cantar de Cantares es una serie de poesías que vienen de una tradición egipcia. ¿Sí? Ningún erudito de la Biblia va a negar este hecho, que es poesía egipcia en hebreo, pero a lo egipcio, digamos. ¿Sí? Cuando se termina de editar el libro de Génesis, se piensa que fue en Babilonia. Por lo tanto, el relato hebreo de Génesis refleja ciertos matices como contrarrelato al relato de la creación de Babilonia. ¿Sí? Entonces no deberíamos ser ingenuos y pensar que la Biblia fue escrita en un vacío o en un momento en que no tuvieran contacto con otros seres humanos, culturas o religiones, sino apreciar la riqueza de los escritos bíblicos en toda su complejidad. Y luego entender que debemos esforzarnos por separar lo que hemos escuchado de Dios, de la Biblia, de la fe, de lo que realmente dice la Biblia, ¿sí? La palabra revelada y lo que Dios nos enseña a través de la palabra encarnada, ¿quién es? Jesús. ¿Qué otra cosa podríamos entender como base para acercarnos al texto? ¿Qué más deberíamos saber? ¿Qué Yo otras creo que pautas nos... Ajá, dígame. sí, yo pienso también en aceptar la humanidad de los autores, ¿no? Esta cosa de que, no sé, las contradicciones que puede tener, o justo en este momento estaba estudiando a Pablo, y las contradicciones entre, bueno, Pablo o los que escribieron en su nombre, los que fuesen, y en el momento de la vida en el que escribe las cosas, en la situación que él estaba atravesando, y entender que puede ser incoherente como todos, y ver que eso está reflejado también en la Biblia y que la Biblia no intenta esconder nada, me parece que es bastante más saludable que andar esforzándose por tapar agujeros
de sentido de algunas ideas, tal vez. Me imagino que leyeron ese salmo cuando le piden a Dios que estalle sus hijos contra la roca. Un hermoso salmo, pidiendo que Dios tome venganza contra los enemigos de Israel. O sea, la Biblia muestra a la humanidad en toda su belleza y no tanto, ¿no? Nos muestra tal como somos y nos enseña que tal cual como somos podemos llegar delante de Dios. Pero eso también es parte de la historia y es parte de la formación del libro que nos permite conocer a Dios. Me gustaría sugerirles que podríamos entender de repente la Biblia como una obra de teatro en 6 actos, ¿sí? Comenzando con creación, pasamos a la caída, la elección del pueblo de Israel, el pacto, la ley. Luego llega Jesús, tenemos la iglesia, luego de la pasión, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, su ascensión, tenemos la iglesia y termina la historia con la nueva creación. Creo que es importante que podamos de alguna forma tener una visión clara de lo que serían los hechos más importantes de la Biblia para que podamos explicar en 5, 10, 15 minutos cuál es el relato de toda la Biblia. Una vez estaba dando un taller en Bolivia y pedí a muchos pastores y pastoras que en 5 minutos me contaran desde Génesis hasta Apocalipsis, una versión resumida. Y todos estaban muy frustrados porque no lo sabían hacer. ¿Sí? Es difícil, no nos acostumbramos a pensar la Biblia como una historia que podríamos contar de principio a fin, pero es necesario poder hacerlo. ¿Cuándo más se nota nuestra falta de comprensión de la historia de la salvación? De repente cuando alguien nos pregunta cómo contar esa historia, pero también se me ocurrió que cuando compartimos el Evangelio con alguien, mayormente hablamos de cuestiones abstractas, ¿sí? Decimos cosas como que, bueno, Jesús te ama, Cristo murió por ti, pero la gente sin ningún contexto no entiende qué es lo que estamos diciendo. ¿Han tenido alguna experiencia así? ¿Les cuesta contar la historia desde Génesis hasta Apocalipsis? Hermano, creo que por eso muchos de los que somos evangelistas tenemos ese gran desafío a la hora de compartir el mensaje del Evangelio de Jesús a la gente. Y nos formulamos o a veces dependemos de patrones de pensamiento, ¿no? Estructuras de evangelismo que tenga un ABC en cuanto al plan de salvación para que podamos ser lo más explícito posible y en muchas ocasiones la gente se nos queda mirando así como que, ok, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Entonces, claro que podemos explicar, pero muchas veces nosotros como evangelistas carecemos de fundamento histórico, de cultural, arqueológico, en muchos aspectos, dependiendo del pasaje que estamos citando con respecto a la salvación que el Señor Jesús nos ofrece. Yo he tenido varias experiencias en donde y explico desde el ABC del mensaje del Evangelio. Mi expectativa es que la gente vaya a las aguas del bautismo y se conviertan a Cristo. Y resulta que nada, ¿no? Se quedan así como que, ok, pues hay una segunda parte o una continuación. He estado semanas con personas, meses con personas y nada. Y sí es frustrante, por supuesto, pero me parece que sí carecemos un tanto de documentación en el sentido bíblico, cultural, histórico, ¿no? Sí. Podría ser también, si vemos algunos manuales para evangelismo, muchas veces comienzan con romanos, comienzan con textos de Pablo queriendo explicar ciertas matices de la propiciación o cosa de la expiación o diferentes teorías
de cómo Jesús nos salva, y la gente no entiende ni jota. Y muchas veces tampoco nosotros entendemos, ¿no? Estas cuestiones teológicas más profundas. Lo que me sorprende es que las personas, de repente, con menor preparación, saben contar historias mejor que las personas que están muy preparadas académicamente. Cada vez que yo voy a los pequeños pueblos de Bolivia o de Colombia, cualquier abuelita sabe contar la historia de Jesús. Cualquier abuelito puede pararse y contar lo que Jesús ha hecho por él o por su familia. Y mayormente somos las personas con mayor preparación que nos preocupamos por incluir todas las cosas y por decir de alguna forma más coherente que los que nos parece importante acerca de la Biblia. ¿Sí? Debemos tratar de tener una mejor concepción de lo que está pasando, ¿no? En el relato bíblico. Aquí tenemos a Dante Alighieri, que dejó plasmada la teología de Santo Tomás de Aquino en poesía, en toscano, ¿sí? Y de repente sabemos, tenemos el infierno, el purgatorio, el paraíso, y tenemos una cosmovisión completa acerca de la fe, cómo funciona la vida. Yo siempre digo que Dante es tan genio que es capaz de mandar en vida a sus enemigos al infierno, ¿sí? Es un relato bastante político, habla de su vida, su experiencia, pero también es un comentario acerca del pecado, de cómo nos deshumaniza el pecado, de cómo funciona de repente la redención, según él, según su lectura de Santo Tomás de Aquino, de las Escrituras. Pero lo que sí tenía Dante muy claro era una historia de cómo funcionaba el mundo, ¿sí? El Bosco también, en este hermoso tríptico del Jardín de las Delicias, también cuenta una visión muy interesante de la historia bíblica, ¿sí? En el primer panel tenemos la fuente de vida, ¿sí? Dentro de ella vemos un búho que representa la sabiduría de Dios, representa distintos días de la creación, tiene a Jesús casando a Adán y Eva, ¿sí? Uniéndolos en matrimonio, y los ojos de Jesús miran al espectador, por donde caminas enfrente del tríptico, los ojos de Jesús te sigan. Luego en el panel, en el medio, vemos un poco cómo va decayendo la cuestión. Vemos los 4 ríos del Edén que alimentan las demás aguas del mundo, y luego vemos ya la decadencia pura, lo que pasa cuando Adán y Eva no cumplen con su vocación. Entonces, a pesar de repente de contar una historia a través del arte, también el Bosco tiene una visión de la historia completa, entiende la ética como parte de un relato. La ética tiene que ver con algo muy concreto en la vida. Cuando hablo con los jóvenes, hablo de los diferentes universos, de DC Comics, de Marvel, Señor de los Anillos, de Star Wars, que es Guerra de las Galaxias. Y los chicos entienden que en diferentes universos hay diferentes posibilidades. Y a veces para cargarlos, yo digo, bueno, pero entonces cuando Superman se encuentra con Frodo Baggins o Frodo en Bolsón, bueno, entonces ¿qué pasa? No pasa así. Ah, bueno, cuéntame cómo es la cosa, ¿no? Entonces entendemos que hay distintos universos con distintos relatos, y estos universos se comportan de una manera determinada porque pertenecen a un universo, ¿sí? De repente nos ayudaría a entender mejor el relato bíblico si supiéramos en qué universo se lleva a cabo el relato bíblico, ¿sí? ¿Cuál es el universo de la Biblia? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos entender para poder entender la Biblia? ¿O qué cosas nos podrían predisponer para acercarnos de buena manera al texto bíblico? ¿Qué piensan?
Bueno, les lanzo una idea. ¿Sí? Algunas cartas del Nuevo Testamento luchan contra una especie de gnosticismo que iba en desarrollo. ¿Sí? Y el gnosticismo que dice que Jesús no vino en carne porque Jesús era Dios. Y sí, en algún momento la humanidad de Jesús tuvo cierto contacto con la divinidad. Antes de morir en la cruz, la divinidad volvió al cielo y fue el Jesús humano quien fue crucificado. Bueno, en 1 de Juan vemos que aquel que no cree que Jesús haya venido en carne es el anticristo, ¿sí? No fue ni George Bush ni Saddam Hussein, sino cualquier persona que niega el hecho que Jesús haya venido en carne, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene este pensamiento en que Dios no puede habitar un cuerpo humano? Bueno, viene de nuestro querido Platón, ¿sí? Este querido filósofo del mundo occidental que ha influido tanto, incluso en el cristianismo, que nosotros ni siquiera somos capaces de reconocerlo, ¿sí? En la cosmología cristiana neoplatónica, vemos que el lugar de Dios es el cielo y el lugar de los humanos es la tierra. Cuando Jesús desciende del cielo, llega a la tierra, pero cuando los seres humanos quieren ir de la tierra al cielo, según la visión neoplatónica, tienen que abandonar sus cuerpos, ¿sí? Y muchos cristianos creen eso, que vamos a dejar atrás nuestros cuerpos. Y esa idea viene alimentada por una espiritualidad platónica, que dice que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿sí? Y el cuerpo es lo que me detiene de ser un buen cristiano, que el cuerpo es lo que me detiene de obedecer a Dios completamente. Es el pecado que mora en mis miembros. Entonces el enemigo es el cuerpo, es la materia en sí. Pero esta no es una visión bíblica, ¿sí? Del mundo o de la cosmología. Es una visión platónica, bastante ajena a la visión bíblica. Entonces, para acercarnos saludablemente al texto bíblico, tendríamos que entender una cosmología bíblica, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Que la tierra y el cielo, desde siempre, encuentran cierta unión. Primero en el huerto de Edén, después en el tabernáculo, en el templo, en el mismo cuerpo de Jesús, con la llegada del Espíritu Santo, con la iglesia, y ahora también con el reino de Dios. Vemos que existe cierta unión entre el cielo y la tierra. La encarnación de Jesús desmiente la tesis filosófica de Platón, diciendo que la materia no puede tener nada que ver con lo espiritual o con lo divino, ¿sí? Entonces, en la Biblia, el cielo está unido hasta cierto punto con la tierra. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es la esperanza cristiana? Los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? La unión de la realidad de Dios con la realidad humana. Y eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero si no entendemos ciertas cosas, como la cosmología bíblica, vamos a malinterpretar también la gran historia. La Biblia también maneja otros tiempos. Por ejemplo, el tiempo desde la creación hasta Jesús ha sido lineal, ¿sí? El tiempo cristiano no es cíclico en otras religiones, por ejemplo, en el hinduismo, donde existe la reencarnación. Pero en el cristianismo el tiempo es lineal, ¿sí? Comienza a partir de la creación, pasa por todo, y cuando Jesús resucita, ¿sí? Jesús abre las puertas a la nueva creación que luego irrumpe en el presente, ¿sí? El término científico es escatología realizada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya estamos en los últimos tiempos esperando la segunda venida de Jesús y la nueva creación está irrumpiendo en el presente. ¿Desde cuándo? Desde que Jesús inauguró su reino acá en la tierra. Ahora falta por realizarse el reino de Dios, ¿sí? No se ha venido del todo. Por eso en 1 Corintios 15 dice que Jesús va a entregar el reino al Padre y luego Dios será todo y en todos, ¿sí?
Pero vemos que ni siquiera el tiempo es el tiempo que comúnmente entendemos en nuestra sociedad occidental, ¿sí? Es otro tiempo, es otra lógica, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la ética cristiana. Por ejemplo, nosotros somos cristianos porque, porque vamos a obedecer a Dios. Si siendo vivos, si engañando al prójimo podemos avanzar más en la sociedad. Porque nosotros vivimos como si ya estuviésemos en la nueva creación de Dios. Porque nuestra vocación como cristianos es ser señales de lo que habrá de venir hoy en el presente. Entonces la tentación, según Pablo, es vivir como si Cristo no resucitara, ¿sí? A negar nuestro bautismo. Entonces el llamado de la iglesia es de ser ese cuerpo que media entre el mundo y su tiempo presente y la nueva creación del tiempo futuro. Entonces vivimos en la era del ya, pero todavía no. Y esa es una clave importantísima para entender ya el Nuevo Testamento, ¿sí? Y último, la antropología bíblica, ¿sí? Vemos que en Génesis 1 Dios nos hace en su imagen y semejanza. Según los padres de la iglesia, la imagen es un hecho ontológico. O sea, yo hoy por hoy estoy hecho en la imagen de Dios y reflejo su bondad y belleza. Pero la semejanza es un don en potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me ha hecho capaz de asemejarme más y más a Él cada día. ¿Sí? Que la semejanza es algo que se va trabajando con el tiempo. Es el proceso que también llamamos discipulado. Es el proceso de seguir las pisadas de Jesús, como decía Pedro. Entonces debemos entender que fuimos creados en su imagen y semejanza. Esto quiere decir que los científicos o los filósofos no tienen tanta razón en decir que somos seres racionales, porque en primera instancia, según la Biblia, somos seres que adoran, somos homo adorans. También somos seres pasionales, seres deseantes, seres amantes, que fuimos creados para realizarnos en plena comunión con Dios y con el prójimo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas de las lecturas reduccionistas en cuanto a la Biblia tratan de estos tres puntos: la cosmología, el tiempo, la inauguración del reino de Dios y también acerca de la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Porque hay muchos cristianos que no les importa el medio ambiente. ¿Cuáles son sus razones? Yo creo que no lo ven como una creación de Dios. O sea, no entienden lo profundo de que hay una creación y hay una encarnación. O sea, ahí también está ahí la imagen de semejanza. Yo quería decir una cosa Por que favor. quizás es una duda, porque ¿qué pasa? Cuando uno empieza a estudiar el contexto bíblico, se da cuenta de la importancia de la cultura helénica o griega a la hora de los evangelios o en las cartas paulinas, etc. Y realmente las cartas paulinas tienen esta dicotomía medio neoplatoniana. O sea, de alguna otra forma está. Y se me vienen, no sé, autores como Francis Chan, por ejemplo, que realmente hacen mucho foco en esto de la carne, a crucificar el yo, etc. Entonces creo que ahí hay una tensión en la Biblia, porque realmente la mirada cosmológica está también en toda la Biblia y es totalmente hebrea, y también está posteriormente. Así que ahí yo me pregunto cómo abordar esas tensiones, ¿no? Porque tampoco, para mí, capaz estoy confundido, pero tampoco sería correcto decir no está esta dicotomía eh, carne-alma o carne, bueno, no sé, nueva creación, carne-espíritu. Eso. Claro, muy interesante lo que vos decís, porque ciertamente Pablo habla de ser guiados por el espíritu o ser guiados por la carne o la naturaleza humana, también es otra traducción.
Pero hay que entender que a pesar de que Pablo haya escrito en griego, porque era la lengua franca, Pablo era súper judío, súper semita, una formación judía impresionante, doctor de doctores en teología hebrea. Entonces, también hay que ver la recepción de los textos cristianos por los primeros cristianos primitivos, que se ponen a explayar un poco más acerca de la Biblia, los primeros comentarios de Crisóstomo, de Tertuliano, de otros padres de la iglesia, y no recojan estas ideas platónicas tanto como nosotros hoy. Hay teólogos que son más platónicos, por ejemplo, Orígenes tiende un poco más hacia eso, pero hay otros que no. Es interesante estudiar la iglesia siriaca, por ejemplo, San Efrem, tantos otros que nunca leyeron en griego, que no sabían leer en griego, nunca habían escuchado capaz de Platón, no tenían una formación intelectual occidental para nada, y ellos no luchan con esa dicotomía que tenemos. Interpretaron los pasajes de Pablo donde pareciera que sí, de otra manera. Entonces, es la lectura más fácil para nosotros hacer eso, porque lo que conocemos es lo que vivimos, pero en realidad tenemos muchos escritos de la tradición cristiana que nos pueden desafiar esa forma de pensar. Una de las razones, creo, muy bueno tu aporte, muchas gracias. Una de las razones que a la gente no le importa el medio ambiente es porque todo se va a quemar. ¿Sí? ¿De dónde viene esta idea que todo se va a quemar? De Pedro. Y Pedro a los 2 versículos dice, porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra. O sea, en el mismo pasaje más adelante está la clave por la cual debemos cuidar la creación, pero no llegan hasta allí. Lo que les interesa es que todo se va a quemar. Y en griego se podría traducir quemarse como para la purificación o todo quedará manifiesto o expuesto. Entonces, si leemos ese pasaje aisladamente de Isaías, de Romanos 8, de Apocalipsis, capaz pensamos que todo se va para chorizo, como decimos criollamente. Pero en realidad no es lo que está diciendo el relato bíblico. ¿Sí? Muchas iglesias discuten si la benevolencia, mal llamada benevolencia, es un deber de la iglesia o no, pero por la misma cuestión antropológica. ¿Sí? Pensamos que para qué vamos a alimentar unos cuerpos en que las almas no pertenecen al Señor. ¿Para qué vamos a cuidar a los pobres si en realidad alimentarlos no nos asegura que van a conocer a Jesús? Entonces dividimos su cuerpo y su alma, cosa que la Biblia jamás hace, ¿sí? Porque no tiene una visión platónica del ser humano, tiene una visión semita en que somos un todo, que si bien cuando morimos, nuestra alma o espíritu se va con Dios mientras el cuerpo descansa, pero según 1 Corintios 15, el cuerpo se reúne con el alma para estar con Dios eternamente con cuerpos glorificados. Entonces, otra vez desmiente la tesis platónica de la antropología. Entonces, hay que conocer un poco de estas cosas para no caer en estas reducciones que son tan comunes y tan fáciles. Ahora, ¿cómo sabemos que toda la Biblia es un solo relato? ¿Sí? Es interesante en el camino a Emaús, cuando Jesús está con sus discípulos, estos hombres están muy tristes porque Jesús se veía prometedor, parecía ser el Mesías, pero se ponen tristes porque fue crucificado, fue sepultado, y les dice Jesús, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?
Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? Según la Biblia hebrea, los profetas comienzan con reyes. ¿Sí? Los profetas no son exactamente los profetas como los llamamos hoy, sino los diferentes escritos. Y Moisés se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, los escritos de Moisés. Entonces Jesús está diciendo que todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia hebrea, habla de mí. Habla de lo que tendría que pasar, como Cristo tendría que sufrir antes de entrar en su gloria. Entonces la Biblia sí es un relato que habla de Jesús, habla del papel de Jesús en la historia de la salvación de la humanidad y de la redención de toda la creación. Entonces podemos tomar la Biblia como un solo relato. La Biblia comienza con la creación del mundo en Génesis 1 y 2 y termina con la nueva creación en Apocalipsis 21 y 22. ¿Sí? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Luego en Apocalipsis, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? Si la Biblia comienza con creación y termina con nueva creación, entonces automáticamente tenemos que repensar la ética cristiana. No podemos pensar más la ética platónica, sino la ética cristiana de la redención. ¿Sí? Una cosa muy interesante es que para conocer a Dios tenemos que leer la historia, pero leyendo la historia conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros mismos. ¿Sí? Es muy interesante que el concepto medieval de Dios es un Dios que castiga y que lo que no sirve lo tira al tacho de la basura. No es un Dios que redime. Pero ¿qué es lo que vemos? Si el relato comienza con creación y termina en nueva o recreación, ¿qué nos dice acerca de Dios y de sus intenciones con la humanidad? No pareciera ser un Dios que se rinde fácilmente, ¿no? Con la humanidad. Eso lo podemos constatar en una lectura de la Biblia hebrea. ¿Cuánto insistió Dios con el pueblo para que siguieran a pesar de tanta rebeldía? Bueno, debemos reconocer que puede ser que siga esa rebeldía, ¿no? Pero Dios sigue insistiendo con nosotros. Un par de conceptos ya para terminar. Par de conceptos que no debemos olvidar a la hora de contar la historia de la Biblia, ¿sí? Primero, creación, ¿sí? Si nosotros hablamos de la historia sin mencionar la creación y nueva creación, no vamos a comunicar toda la verdad, ¿sí? Tenemos que hablar de pecado, gracia, perdón, de Israel, de la ley, el pacto. Debemos también hablar del exilio, ¿sí? Es muy interesante que está resurgiendo el tema del exilio en la teología actual, ¿sí? ¿Quiénes se encuentran actualmente en exilio acá en esta sala? ¿Alguno de ustedes? Sí. Algunos venezolanos, por lo menos, se encuentran en exilio, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia sobre el exilio? ¿Cuál fue el primer exilio en la Biblia? A ver, ¿quién se anima? El primer exilio en la Biblia. Adán y Eva. Muy bien, Génesis 3. Después, Abraham se autoexilia de su ciudad y va en búsqueda de una patria mejor. Constantemente está el flujo de movimiento de personas en la Biblia en búsqueda de Dios y de nuevos lugares, ¿sí? Entonces la Biblia habla mucho a los exiliados, habla a los exiliados espiritualmente hablando y a los desterrados literalmente también. Habla mucho a estas personas que amamos, que están pasando momentos difíciles. Debemos hablar también del reino de Dios,
¿sí? El reino de Dios no es el cielo, ¿sí? Comúnmente se equivoca la gente diciendo que el reino de Dios es igual al cielo, porque en el Evangelio de Mateo, Mateo refiere al reino de Dios como reino del cielo. Como él está hablando con judíos, suele no referirse directamente a Dios, sino usa recurso literario para referirse a Dios, como decir cielo, también dice Dios. Entonces, ese mismo reino de Dios que Jesús inaugura, no es la iglesia, el reino de Dios, no es igual a la iglesia ni tampoco es el cielo, sino es un reinado, es un territorio, es un pueblo donde Dios ejerce su soberanía y impone una nueva forma de vivir a través de su sacrificio en la cruz, que hace posible gracias a su resurrección. No debemos contar la historia de la Biblia sin mencionar el reino de Dios. Y por supuesto, hablar de la iglesia, hablar del Espíritu Santo y su rol en la gran historia. Ahora, para ir terminando, ¿cuáles son algunos peligros de obviar la historia de la Biblia? Ya mencionamos un par. ¿Cuáles son algunos peligros de solo contar una parte de la historia? Creo que uno de los peligros es no decir la verdad completa desde un punto de vista revelación divina, ¿no? No decir la verdad que la gente merece saber, que la gente necesita saber. Creo que ese sería uno de los peligros, hermano. Cuando nos perdemos, nos robamos ciertos aspectos del mensaje, ¿no? Uh-huh. Históricamente, cuando se habla de la mujer en la iglesia, ¿por dónde comienza? Por Pablo. No comienzan en los 4 evangelios. Gracias a una hermana acá en esta sala, aprendí a leer de una forma distinta ciertos textos en la Biblia acerca de las mujeres, ¿sí? Porque estos textos también forman parte de la historia, ¿sí? El trato de Jesús hacia la mujer debería cambiar la forma en que tratamos a las mujeres en la iglesia, ¿sí? Porque también es parte del gran relato. Entonces no debemos tomar las enseñanzas aisladas de Pablo sin tomar en cuenta también el trato de Jesús hacia las mujeres y el lugar que ellas tienen en su ministerio. ¿Alguien más? Un peligro sería imponer, lo que hablábamos al inicio, imponer doctrinas, imponer la manera misma como vemos la Biblia, eso es un peligro también. Muy bien. Definitivamente. Quiero darles 2 ejemplos históricos de por qué es importante no obviar el relato de la Biblia, ¿sí? Lo que ven acá es un altar en una iglesia nazi en Alemania, ¿sí? El Kirchenkampf es como la batalla o la lucha, Kampf, ¿no? Entre las 2 iglesias de la época nazi en Alemania. Tenías a la Deutsche Christen, que eran los cristianos alemanes, los nacionalistas, los cristianos nazis. Y tenías a la iglesia confesante, con Bonhoeffer, con Barth y con otros, con muchos otros, que estuvieron en contra de la doctrina antisemita, de las relecturas de la Biblia, ¿sí? Se predicaba con la Biblia y se decía, como los judíos habían asesinado a Jesús, los judíos cayeron de la gracia totalmente y son enemigos de la cruz. Por lo tanto, un pueblo cristiano es enemigo de los judíos. Y utilizaron la Biblia para alentar a los cristianos a denunciar a sus vecinos judíos y llevarlos a los campos de exterminio, ¿sí? Por no conocer bien la Biblia. Ya antiguamente en la teología alemana ya había muchas semillas del antisemitismo
buscaban conocer a Jesús no judío, querían llegar a su esencia, querían, como si Jesús fuese una cebolla, ir sacando las capas para ver cuál era su esencia espiritual o su esencia divina, y quisieron despojarlo de todo rasgo cultural de su tierra, de Palestina, de su trasfondo judío. Y eso llevó a unas consecuencias terribles. También tenemos acá a 3 políticos de Brasil, de Bolivia y de Estados Unidos que usen a los evangelios, a la Biblia, a su antojo para su propia agenda política, ¿sí? No vemos que sean personas muy piadosas, ni personas que se preocupan realmente por la agenda del reino de Dios, sino por su propia agenda política. Están dispuestos a utilizar la Biblia para sus fines políticos. Y muchos cristianos, al ver estas fotos o escuchar las noticias, dicen, qué bueno que la Biblia está en las noticias, que está en las manos de nuestros gobernantes, pero porque en realidad desconocen la crítica que hace la Biblia hacia el poder, porque desconocen cómo la Biblia está siendo manipulada para lo que sería el antirreino de Dios. Entonces creo que conocer más de la historia, conocer más el relato bíblico nos ayuda a entender que estos tipos de cosas para nada son positivas. Ahora, para terminar, ¿qué es lo valioso de leer la Biblia como un solo relato? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué nos anima a buscar leer la Biblia como un solo relato? Quería decir una cosita en relación a lo anterior que me parece importante, a mí por lo menos me parece importante. Yo veo mucho hoy en día, quizás porque yo al no haber nacido en familia cristiana y haberme convertido al cristianismo un poco más grande, no lo vivo tan así, pero veo que hay mucho de cooptar a los cristianos a través del conservadurismo reaccionario, con teorías económicas que no tienen nada que ver con el Evangelio, como si el reino de Dios fuera el libre mercado. Y nada, y por eso me parece muy, muy interesante esto que decís sobre no contar la historia por la mitad, y tampoco para nosotros caer en una historia que nos cuentan por la mitad y creer que el Evangelio es solamente estar en contra de algo, un chivo expiatorio, ¿no? Pero bueno, nada, eso. Y después la historia como un solo relato, bueno, me parece fundamental y me gustaría tener a veces el poder de síntesis para poder contarla como un solo relato y que lo entienda el que me escucha. Pero bueno. Muy bien. Es importante resaltar que tanto la derecha como la izquierda usa la Biblia a su conveniencia. Acá tengo los 4 evangelios y tienen la tapa, tiene a Che Guevara. Y tiene un prólogo escrito por Terry Eagleton, que es un profesor de literatura muy grosa. Me gusta su crítica literaria, no me gustó su prólogo a los 4 evangelios. Es marxista, si no me equivoco, y tiene una visión súper reduccionista de la Biblia. Lo que le interesa de Jesús es que era quilombero, hacía lío, estaba supuestamente en contra de los ricos, pero eso es todo. Como es un revolucionario, pero no es rey, ni es señor, ni puede cambiar tu vida, sino que es un ejemplo histórico que arroja un poco de luz a la revolución. Entonces, tanto la derecha como la izquierda utilizan la historia de Jesús o de la Biblia a diferentes maneras, con diferentes intenciones, pero deberíamos cuidarnos de eso y saber que ningún partido político representa plenamente los valores del reino de Dios. ¿Sí? Pero eso lo podemos aprender leyendo un poco más la historia. ¿Qué otra cosa valiosa podríamos aprender? Que cuando
pienso, hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Y hola a todos los hermanos. Pienso que cuando tú lees o lees toda una historia completa, tú puedes tener un juicio más acertado de lo que estás leyendo. Entonces, creo que es importante unirla como todo un relato porque nos da esa capacidad de tener, cuando eso es como también hay un conflicto, un problema, solo cuando conoces una parte no puedes hacer un juicio, no es que vaya a juzgar la Biblia, sino que no puedo verlo y hacer ser más crítica, ser como más justa con lo que estoy leyendo, sino que cuando lo leo completo puedo hacer como un juicio más objetivo, más claro. Oye, es así. Entonces, yo creo que aporta muchísimo por eso. Totalmente. Muchas gracias, Alberis. Es así. Oh, Jonathan, pienso, la primera palabra que viene a mi mente es diversidad. Creo que es muy ventajoso tener poesía, tener relatos, tener cartas, escritas por hombres, mujeres, bueno, tiene ahí sus ciencias tal vez, pero en general tener esa variedad me parece súper enriquecedor porque la vida es muy dinámica, pasan muchos momentos buenos, malos, y te sentís siempre respaldado por alguien que estuvo sufriendo, por alguien que está contento, y siempre encontrás empatía en la Biblia, con alguien que por ahí pasa una situación similar o lo que fuese, y eso me parece re piola de la Biblia. Está buenísimo. Tenemos que dejar de buscar tantas certezas y buscar encontrarnos con Dios, ¿no? Porque el fin de nuestra búsqueda como cristianos no es las certezas que nos podrían salvar o consolar, es la búsqueda de nuestro Creador, del Padre amoroso que espera que volvamos a Él, que está dispuesto a hacer fiesta cuando lleguemos a Él. Esa es la idea, ¿no? De la revelación de Dios, que nos encontramos a Él. Algunas cosas que nos podrían ayudar para leer las escrituras, la ciencia bíblica, ¿no? Buscar un diccionario, una enciclopedia, un atlas, buscar comentarios, interactuar con cristianos de diferentes latitudes y de diferentes épocas. Hay un comentario bíblico latinoamericano que está escrito por puros latinoamericanos y me parece excelente, porque si lees un comentario muchas veces escrito en Estados Unidos, no habla de pobreza, no trata nuestra realidad latinoamericana, y deberíamos buscar fuentes que entienden nuestro contexto y que leen la Biblia desde nuestro contexto para responder a las inquietudes que nosotros tenemos. También hay un comentario bíblico africano que es genial porque descubrís otros matices de la Biblia que no están tan aparentes a primera lectura para nosotros acá en el sur, en Sudamérica. Entonces, podemos leer distintas cosas. Hace poco estaba recomendando un libro sobre las enseñanzas de Jesús por teólogos árabes, porque ellos viven en Palestina, entienden el contexto, entienden la cuestión de honor, de vergüenza, entienden el trato hacia el anciano, entienden un montón de cosas más que entendemos nosotros, que estamos tan alejados de esa cultura de la Biblia. Entonces debemos interactuar con diferentes pensadores de diferentes latitudes y de diferentes tiempos. Y como último consejo, les quiero reanimar a leer los padres de la iglesia. ¿Sí? Estos primeros teólogos que a los 50, 100, 200, 300 años reflexionen sobre la Biblia y no hacen lecturas individualistas, porque no les cabe en la mente una lectura así.
Y a veces leer los sermones de Crisóstomo o de San Basilio el Grande son una cachetada a todos nosotros. Una vez, en un sermón dice, aquel que tiene 2 abrigos, cristiano que tiene 2 abrigos es ladrón. Y va citando las enseñanzas de Jesús. Entonces, eso nos puede ayudar a sacudirnos un poco de la comodidad que sentimos a volver a leer tantas cosas de la Biblia, porque pensamos que ya las conocemos, ¿no? En un momento de mi vida dejé de leer los evangelios porque ya me sabía las historias, como si de eso se tratara, ¿no? De apenas conocer las historias, ¿no? Las historias son desafíos para nosotros, que nos leen a nosotros, que nos ayudan a ver cuánto nos falta para ser más y más como Jesús. Entonces les animo mucho a leer este tipo de cosas. Yo te quería hacer una consulta, todavía Por hablé un montón, favor. perdón. Pero, ¿qué pensás vos en particular de la lectura interdenominacional? Porque ahí vi que compartís los iconos que a mí me encantan, o sea, me parecen hermosos. Compartiste Dante y también me parece muy rico. Y bueno, y hay ciertos sectores de la iglesia evangélica que a los padres de la iglesia lo toman como con recelo, o por lo menos a mí me lo han transmitido así. ¿Para vos es un acercamiento que se puede hacer sin ningún temor y temblor o hay que mandarse? C.S. Lewis dice que debemos evitar el esnobismo cronológico, pensar que todo lo nuevo es mejor. Nosotros pertenecemos a una fe histórica. Hay religiones que son filosofías. Por ejemplo, fulano de tal en la China en tal año se imaginó un sistema filosófico que enseña, que trae paz. No. El cristianismo se basa en la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, yo no estaría perdiendo mi tiempo acá con ustedes. Pero como yo creo que resucitó, entonces me motiva a seguirlo, a aprender acerca de él y de compartir mi fe. Entonces, si pensamos que todo lo nuevo es mejor, no deberíamos ser cristianos, porque creemos en una fe histórica. También creemos que Dios obra a través de la historia. Como testimonio de eso tenemos la Biblia, que fue escrita a través de miles de años por personas que ni siquiera conocemos. Dios se revela en poesía, se revela de tantas maneras como vos decías. Si sospechamos que una lectura de teólogos o teólogas de distintas denominaciones nos podrían desviar, tenemos la mente muy cerrada y tenemos mucho temor de que al descubrir otras cosas nos vamos a ir de la iglesia donde nosotros estamos. Yo creo que para cualquier lectura teológica hay que tener los pies bien plantados sobre la tierra. ¿Sí? No lean a los padres de la iglesia si no te congregas el domingo. No leas a los padres de la iglesia si no estás sirviendo a los pobres, si no amas a tu prójimo. O sea, no hagas ningún estudio teológico a menos que estés orando. ¿Sí? Lo importante es conectarse con Dios. Se dice que una vez Karl Barth, en su clase de teología en Suiza, preguntó, ¿cuántos de ustedes no oran? Y algunos levantaban la mano y dije, fuera de mi clase, porque no hay cosa más peligrosa que un teólogo que no ora. Entonces, lean con tranquilidad todo lo que puedan. Lean a Marx, lean lo que les da la gana, pero oran mucho, congréguense, sigan leyendo la Biblia, den a Jesús el lugar que merece en sus vidas y que todo eso sea para tu conocimiento, para tu edificación. Pero creo que hay que perder el miedo al pensar y al aprender. Entonces, muy importante eso. Bueno, ya hemos pasado de tiempo. Quiero invitarles, la semana que viene vamos a hablar de Jesús en América Latina.
¿sí? Samuel Escobar ha escrito unos libros, Justo González también, acerca de la llegada de Jesús a América Latina a través de la conquista española. ¿Cuál es nuestra imagen de Jesús en las distintas etapas de América Latina? ¿Cómo se recibió a Jesús en el Perú, en Bolivia y en México, por ejemplo? ¿Cuáles fueron las recepciones teológicas? ¿Cuáles fueron las ideas teológicas más importantes de la época? ¿Y cómo influye todo esto en cómo percibimos hoy a Cristo en América Latina? ¿Sí? Cuando hablan de Cristo en Argentina, no es lo mismo que hablar de Cristo en Cochabamba, o hablar de Cristo en Cartagena, o hablar de Cristo en Tegucigalpa, porque, bueno, hay razones históricas para eso, y tienen que ver con el arte, tienen que ver con la conquista, por supuesto, también tiene que ver con la llegada de misioneros norteamericanos y europeos de distintas visiones teológicas, pero eso lo vamos a charlar la semana que viene. Pero bueno, quería agradecerles mucho por participar en esta primera tertulia teológica. Gracias por todos sus aportes valiosos y que Dios les bendiga.